Hola, buenas tardes a todos y buenos días los que estáis fuera de España. Soy Héctor Soler, director de la editorial March Books. Veo que va entrando gente, bienvenidos a todos. Hoy me encuentro en el Centre d'Estudis Politécnics, ¿vale? Junto con los estudiantes de comercio exterior. Me han invitado a hacer la jornada de hoy desde aquí, desde la escuela. Para mí es un honor. Y tengo detrás, no sé si los veis, pues todos los estudiantes que han podido asistir, que son unos cuantos. También quiero recordar que hay otros dos centros que también se han conectado, más toda la gente que veo que va entrando. Hoy nos centraremos en la jornada de logística urbana con Ignasi Ragàs y con Andrés Alcalá, que nos pide disculpas ya que por un problema de vuelos, creo, de conexiones, va con retraso, pero nos ha enviado un vídeo que pasaremos brevemente en unos minutos. Recordar que Ignasi es un economista especializado en el desarrollo económico de transporte y territorio, con más de 33 años de experiencia profesional en los sectores público y privado, participando en proyectos en más de 30 países, sobre todo, creo, internacionales y de América Latina. Él me corregirá si me equivoco, pero creo que su experiencia está más que avalada. Entonces, veo que va entrando gente. Bienvenidos a todos. Yo creo que en primer momento, Ignasi, si te parece bien, paso el vídeo de Andrés Alcalá, que es CAF del Banco de Desarrollo de América Latina y del Caribe, que nuevamente pido disculpas. Creo que a lo mejor, si llega a tiempo, se conectará y podremos contar con su presencia. Y al final, si hay alguna pregunta, nos podrá debatir, hablar y añadir cualquier información que creemos necesaria. Entonces, paso el vídeo. Voy a ver si lo... Muy buenos días, buenas tardes a todos los que están conectados en este momento en este taller que ha sido organizado para hablar sobre la logística urbana y especialmente sobre el libro La logística urbana, la ciudad en la cadena de suministro. Para mí es un honor poder participar de este evento y especialmente un honor haber podido escribir el prólogo para este libro que entiendo fundamental para el entendimiento de la actividad logística en nuestras ciudades. Con Ignasi, Ignasi Ragàs, el autor del libro, nos une ya una larga relación en el desarrollo de la estrategia de logística urbana CAF Logus en diversas ciudades de nuestra América Latina. Este tema es sin duda de vital importancia para nuestras ciudades y para su desarrollo sostenible. La logística urbana y la distribución urbana de mercancías o última milla es un componente esencial en la cadena de suministro que afecta directamente a la economía y la calidad de vida de los entornos urbanos. La creciente urbanización y el auge del comercio electrónico han incrementado la demanda de soluciones logísticas eficientes y sostenibles de forma importante. En el libro de Ignasi, que aborda de manera exhaustiva estos desafíos y oportunidades que enfrenta la logística urbana, se puede ver desde la planificación y la regulación por parte de las administraciones públicas cómo abordar o sugerencias de cómo abordar estas temáticas que usualmente no hacen parte de las agendas principales de los gobiernos. Sin embargo, cada vez las demandas son mayores y más reiteradas en ese sentido. Uno de los puntos claves que Ignasi destaca es la necesidad de colaboración estrecha entre todos los actores involucrados, tanto administraciones públicas, operadores logísticos, ciudadanía, pero porque solo a través de ese esfuerzo conjunto o de un esfuerzo conjunto se puede lograr realmente una logística urbana más eficiente y sostenible. Para poner en contexto la relevancia de este tema, consideremos algunos datos descriptivos del sector. La logística urbana representa aproximadamente el 53% del costo total de la entrega, siendo la última milla el tramo más costoso y más complejo. Además, el transporte dentro de las ciudades contribuye significativamente a la huella de carbono, lo que ha obligado a las empresas a buscar soluciones más sostenibles,
como el uso de vehículos eléctricos y tecnologías de eficiencia energética. La estrategia Logos de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y del Caribe, es un excelente ejemplo de cómo abordar estos desafíos. Logos se centra en la logística urbana sostenible y segura, proporcionando herramientas de diagnóstico y actuación para mejorar la eficiencia y reducir el impacto ambiental. Esta estrategia destaca la importancia de la planificación, el monitoreo, la regulación y fiscalización y la implementación de infraestructuras logísticas adecuadas a los entornos y a las necesidades de cada realidad. Además, este libro, y quiero destacar esto, presenta numerosas experiencias y buenas prácticas de Europa y América Latina, ofreciendo ejemplos concretos de cómo se pueden mejorar las políticas de logística urbana. Estas experiencias nos muestran que es posible implementar soluciones innovadoras que no solo mejoran la eficiencia logística, sino que también reducen el impacto ambiental. En este sentido, la tecnología juega un papel fundamental. El uso de tecnologías de la información, la planificación de rutas de transporte más eficientes, la implementación de microplataformas de distribución, son solo algunas de las estrategias que pueden contribuir a una logística urbana más sostenible y que en el libro Ignacy aborda de forma detallada y orientadora. Otro aspecto crucial es la descarbonización del sector logístico. La transición hacia vehículos eléctricos y otras formas de energía limpia es esencial para reducir las emisiones y mitigar el impacto ambiental de la logística urbana. Este es un desafío que debemos abordar con urgencia para garantizar un futuro más sostenible para nuestras ciudades. En conclusión, la logística urbana es un campo dinámico, en constante evolución, que requiere una atención y una colaboración continua. El libro de Ignacy es una guía valiosa que nos proporciona las herramientas y conocimientos necesarios para enfrentar estos desafíos y aprovechar las oportunidades que se presentan. Les animo a todos a participar activamente en este taller, a compartir sus experiencias y a explorar juntos las soluciones que nos permitirán construir ciudades más eficientes, sostenibles y habitables. En este momento, desafortunadamente, no puedo acompañarlos en vivo, pero por una buena razón. Me encuentro en la ciudad de Rosario y para CAF y para todos los que hemos trabajado en la estrategia de logística urbana, es de gran orgullo mencionar que estamos evaluando una primera potencial operación que se enmarca en toda esta estrategia que Ignacy nos ayudó a trabajar de logística urbana y en uno de los instrumentos desarrollados dentro de esta estrategia de logística urbana, como son los planes integrales de logística urbana. Si esta operación es exitosa, si termina siendo aprobada por el banco y por las instancias respectivas, va a ser realmente motivo de mucho orgullo. Entonces, desafortunadamente, en este momento no puedo. Espero que cuando aterrice en Buenos Aires pueda conectarme para, si es necesario, poder atenderles y responder algunas de las preguntas que puedan surgir en conjunto con Ignacy. De nuevo, muchas gracias y que disfruten este taller. Bueno, muchas gracias. Ha sido una primera introducción. Informarles que al final de la charla, de la explicación que nos hará Ignacy, haremos un turno de preguntas. Si alguien tiene alguna consulta en ese momento, por el chat del Zoom lo puede escribir y luego le daremos la palabra o yo mismo trasladaré la pregunta a nuestro ponente. Entonces, empezamos. Ignacy, ¿te parece bien? Conecto las transparencias y te doy la palabra. Muy bien, muchas gracias, Héctor, y buenos días a los que nos escuchan desde América y buenas tardes a los que estamos en Europa. Bueno, quisiera empezar agradeciendo a las editoras, a Marge Books, a Alfa Editorial y a Neinsa, haber organizado este evento, este taller interactivo.
con la excusa del libro Logística Urbana, la ciudad de la cadena de suministro, que apareció hace unos pocos meses, creo que en junio del año pasado. Como ustedes habrán visto, vamos a hablar de logística urbana desde una perspectiva amplia en el sentido geográfico, no solo pensando en Europa o en América Latina, sino pensando en Europa, en América Latina y también aprendizajes, lecciones, tendencias que vemos en otras partes del mundo, aunque evidentemente pues las afinidades lingüísticas, culturales, profesionales hacen que la realidad, los contactos, la fructificación de ideas sea muy habitual entre Europa, especialmente de España, con América Latina. Siguiente, por favor. Bien, cuando hablamos de logística urbana podemos estar pensando que estamos hablando de algo nuevo. Bien, continúo. Cuando hablamos de logística urbana podemos estar pensando en algo nuevo, en algo, pero no es así. Ustedes piensen por qué está, nosotros les hablamos desde Barcelona, ¿por qué está Barcelona donde está? Pues está donde está porque era un punto adecuado para construir un puerto. Lo construyeron los romanos hace 2000 años y sigue ahí. Y a partir del puerto pues nació una ciudad. ¿Por qué está Buenos Aires o Nueva York donde están? Pues también por puertos, porque son puntos que facilitan el movimiento de mercancías. ¿Por qué está Frankfurt en Europa donde está? Pues está porque está en el nudo de comunicaciones entre el norte y el sur y el este y el oeste de Alemania. Y esto desde la Edad Media. Si vamos a buscar el origen de la mayoría de ciudades del mundo, el origen está en las cadenas de suministro. Y casi diría que cuando no está en las cadenas de suministro está por motivos militares. Pero normalmente las ciudades están donde están porque eran unos puntos adecuados para transportar las mercancías que se producían, para consumir mercancías de otros lados, para hacer intercambio de mercancías, etcétera, etcétera. Y como anécdota les diré que en Roma, hace 2100 años prácticamente, pues Julio César ya estableció una serie de reglamentos sobre la movilidad de cargas en la ciudad de Roma. O sea, que lo que pensamos que es muy moderno realmente no lo es. Y si ven un poco en las fotos, vemos que las problemáticas no han cambiado. Arriba a la izquierda verán Broadway en Nueva York en el siglo XIX o principios del siglo XX. ¿Qué vemos? Congestión en las calles. Abajo en el centro, ¿qué vemos? Un operario moviendo cargas con un riesgo evidente de accidente laboral. O sea, los problemas y los retos no han cambiado, pero no son nuevos. Siguiente, por favor. Bueno, como ha dicho Andrés, la última milla es importante y es imprescindible para la ciudad. Es importante porque sin última milla, sin el B2B, no habría aprovisionamientos ni para industrias, ni para comercios, ni para servicios, ni para hoteles, ni para restaurantes. Por lo tanto, la ciudad se moriría. Y esto lo descubrimos con la pandemia del COVID. Cerró casi todo. ¿Y qué no cerró? El transporte, la última milla. ¿Y por qué no cerró? Porque si cerraba, nos íbamos todos. No por el COVID, sino porque sin mercancías no podíamos
vivir, no podíamos trabajar, no podíamos recibir medicamentos, etcétera, etcétera. Creo que esto es importante. Es importante el peso en la economía y en el empleo. En función, las realidades son diferentes, pero en función de la ciudad, entre un 3, un 15, incluso un 20% de la economía y del empleo de una ciudad está vinculada con la logística. Alrededor entre un 10 y un 15% de los accidentes de tráfico tienen que ver normalmente con el transporte de cargas. ¿Qué más les podría decir? Hombre, les podría decir que el B2C, el recibir mercancías directamente por parte de los consumidores, es algo nuevo. Es algo que hace 25 años prácticamente no existía y por lo tanto aquí sí que estamos con una realidad nueva. Y permítame añadir otro elemento en esta primera pincelada sobre la logística en las ciudades, sobre los servicios. Los servicios son los grandes olvidados cuando se hacen las radiografías de la movilidad de mercancías en las ciudades, cuando se intenta entender la movilidad en las ciudades. Y cuando hablo de servicios estamos hablando de construcción, de reparaciones, mantenimientos, transporte de residuos, etcétera, etcétera, etcétera. Son volúmenes de vehículos que transportan mercancías y asimismo prestan servicios cada vez más importantes. Les animo a preguntarse en su edificio de oficinas cuántos desplazamientos les llegan a la semana vinculados a revisiones, instalaciones, reparaciones, mantenimientos, etc. Siguiente, por favor. Pero no nos olvidemos que la logística urbana tiene grandes impactos. Un impacto evidente en la contaminación, en la congestión, en la ocupación del espacio, en la seguridad de terceros y de los propios transportistas, de los propios operarios. Miren, a la izquierda ven que el 20% de las emisiones en el mundo los genera el transporte de última milla, que es más o menos el porcentaje que genera el transporte marítimo. Pero si vemos el peso de cada uno de estos dos sectores en el volumen de la actividad que representa, lo que estamos viendo es que el transporte de última milla contamina 24 veces más. Es importante. Por tanto, estamos hablando de impactos importantes e impactos en el uso del espacio público. Ocupación de viales, etcétera, etcétera. Bien, aquí ven algunas fotos, algunas imágenes ilustrativas de estas cosas. La contaminación, los riesgos de un ciclista circulando entre camiones, un camión que derriba un árbol o, bueno, no se ve muy bien, pero un peatón saliendo de un ómnibus justo detrás de un vehículo de cargas, creo que de bebidas, que en el momento en que este vehículo dé marcha atrás, pues puede dañar a este peatón. Siguiente, por favor. Y aquí añadir que estamos hablando de un ámbito, la última milla, que está en un proceso de cambios acelerados y disruptivos. Miren, hace poco, en 2002, algo que se llamaba Amazon era simplemente una tienda online que vendía libros y discos. No era nada más que esto, el 2002. En el 2012, 10 años más tarde, el comercio electrónico suponía ya $1 trillón. Un trillón, o sea, 1.000.000 de millones de dólares. Y 10 años más tarde, el 2022, ya eran 5 trillones. Y la previsión para el 26 es que sean 8 trillones. Y para el 2050, pues no sabemos cuántos trillones. Y en estos cambios
hay ganadores y perdedores. Todos queremos identificar claramente cómo podemos estar en el campo de los ganadores y no en el de los perdedores. Y los que tienen responsabilidades para regular esto tienen que entender que cualquier regulación puede impactar en ganadores y perdedores. Y todo esto añadido en un contexto evidente de emergencia climática y de incertidumbres económicas. Por lo tanto, estamos en un tema, en un entorno muy dinámico, muy volátil, pero también yo creo que diría muy, muy fascinante. El siguiente, por favor. Quisiera también añadir que no hay una logística urbana. Hay muchísimas logísticas diferentes en la ciudad, porque en la ciudad operan muchísimas cadenas de suministro que mueven productos diferentes, con vehículos diferentes, con requisitos operacionales diferentes. Lógicamente no es lo mismo el abastecimiento de productos seco, de producto envasado, que de producto fresco, que de producto congelado, que productos de gran volumen y peso, como pueden ser las bebidas, que entregas domiciliario de ellas de pequeña paquetería. Por lo tanto, estamos hablando de un universo de cadenas logísticas y subcadenas logísticas muy amplio y muy variado. Y por lo tanto, no podemos simplemente mirar, y ahí también apelo a los que tienen responsabilidades de regulación, de gobierno, no se puede mirar como si todas las logísticas urbanas fueran iguales. Pero sí que hay unas características que son bastante habituales. Una, la logística urbana tiende a ser un mercado bastante atomizado, es decir, hay muchos operadores en última milla, normalmente autoempleados, pequeños empresarios. En muchos casos se realiza un uso ineficiente de la capacidad de carga. ¿Por qué? Porque hay fuertes picos. Y como hay fuertes picos, la capacidad de carga normalmente está dimensionada para unos picos, pero en la mayor parte de las situaciones no se utiliza de manera eficiente. Y además está concentrada en los centros urbanos. Hay una fortísima concentración de este tipo de actividades en unas partes muy concretas de las ciudades. Siguiente, por favor. Y añadir que también cada ciudad es diferente por razones de geografía urbana. Esto es evidente. No es lo mismo organizar la logística urbana en Barcelona, que es una ciudad constreñida entre el mar y una cadena de montañas, por lo tanto, la mayoría de circulaciones son en paralelo o al mar o a la cadena de montañas. Los puntos de acceso son al norte o al sur, no hay más, o prácticamente no hay más, que en Madrid o en París, que son ciudades en una geografía amplia y que permite accesos desde diferentes puntos. Diferencias por hábitos sociales, de consumo. Bueno, ahí ven algunas estadísticas que creo que son interesantes. No hay el mismo número de establecimientos en una ciudad, en un tipo de ciudad, en España que en Francia, ni en España o Francia que en Argentina. Son realidades diferentes. Por ejemplo, y pondría un ejemplo, en España hay una fortísima presencia de establecimientos, bares, restaurantes, etcétera, por un tema cultural. Y esto genera una fuerte presión y un fuerte sector horeca de aprovisionamiento de este tipo de establecimientos. Esto en otras ciudades de Europa donde este tipo de establecimientos, por hábitos culturales, etcétera, no son tan frecuentes, pues genera presiones del sector horeca menores.
también por el tejido económico, por dentro, en los alrededores de las ciudades. En muchas ciudades aún nos encontramos con zonas de actividad industrial más o menos importantes que generan movimientos. En algunas ciudades nos encontramos con puertos. Muchas ciudades, Barcelona, Montevideo, Cartagena, son ciudades que tienen el puerto incrustado en el centro urbano y por lo tanto el acceso a los puertos es un tema importante que preocupa y que ocupa. Siguiente, por favor. Y en este entorno añadiría que hay muchos intereses contrapuestos. En el entorno de la logística urbana hay muchos actores. Los transportistas, los comerciantes, los pequeños, los grandes, los operadores logísticos, los productores, la ciudadanía. Ustedes piensen que en una operación de logística urbana, como mínimo hay 5 etapas que se realizan o se pueden realizar en lugares diferentes que involucran actores diferentes. Una es la generación del pedido. Alguien pide un suministro, se genera un pedido. Este pedido se prepara, se realiza un picking, se recolectan los ítems que se han pedido para preparar este pedido. Este pedido se va a transportar en una operación de transporte. Esta operación hay que organizarla. Puede ser una operación solo a un punto de entrega, pero normalmente van a ser muchas operaciones, muchas entregas en diferentes puntos de entrega. Por lo tanto, esto hay que organizarla. Después hay que realizar el transporte. Hay que recepcionar la mercancía, confirmar qué es lo que pedimos y finalmente habrá pues, el proceso de pago, la logística inversa y es decir, aquí tenemos un abanico de actores muy amplio y cada uno con intereses contrapuestos. Esto es importante para entender algunas de las cuestiones. Por ejemplo, el pequeño comercio, los pequeños bares, restaurantes piden los aprovisionamientos a primera hora de la mañana, antes de que vengan los clientes. Pero esto normalmente coincide con la hora pico de acceso a las ciudades. Por lo tanto, ahí tenemos, por ejemplo, una de estas contradicciones. Siguiente, por favor. Y todo esto se realiza en muy poco espacio y cada vez se necesita más y además los requerimientos de espacio han ido variando con el tiempo. Recordemos que la ciudad de nuestros padres o de nuestros abuelos era una ciudad en la cual dentro de la ciudad había comercios, había fábricas y había viviendas y por lo tanto entraban los suministros a la ciudad para abastecer a comercios, a industrias, etcétera, porque no había comercio electrónico en ese momento. Las ciudades han ido cambiando, han ido creciendo. La población se ha ido situando en las periferias, o mucha población en las periferias. Muchas industrias se han localizado en las periferias. Incluso centros terciarios, centros de negocio, se han localizado en las periferias. En el núcleo ahora no tenemos industrias o tenemos menos industrias, pero tenemos más terciario, tenemos más restaurantes, tenemos más shoppings, etc. Todo esto lo que nos está generando es que los movimientos de abastecimiento a las ciudades, que en la época de nuestros abuelos era relativamente fácil, en estos momentos es tremendamente complicado y reclama muchos espacios. Con el aumento, digamos, de
el desarrollo de las cadenas de suministro y también del comercio electrónico, cada vez, esto lo hemos visto en todas las ciudades, se han ido desarrollando plataformas logísticas cada vez más grandes y, como no tenían espacio cerca de las ciudades, cada vez más alejadas. Es lo que pues, le llaman los fulfillment centers. Pero las características del comercio electrónico, la necesidad de inmediatez, ha generado que muchas industrias alrededor de las ciudades se han ido transformando, o cerca de las ciudades se han ido transformando en plataformas logísticas más pequeñas para un abastecimiento más inmediato a las ciudades, que les llaman las sorting stations. Y más allá de esto, incluso están desarrollándose pequeñas plataformas logísticas muy pequeñas dentro del tejido urbano para asegurar este abastecimiento aún más inmediato. Las microplataformas o los microhubs. Esto implica que hay toda una evolución de la geografía logística alrededor de las ciudades cada vez más compleja, con flujos más complejos, consumiendo espacio, demandando transporte, etc. Siguiente, por favor. Y para manejar todo esto, lamentablemente nos encontramos que las autoridades tienen poco bagaje para manejar todo esto. Nos podemos preguntar por qué o qué. Seguramente una de las primeras razones es una falta de prioridad política. Es un clásico decir que las mercancías no votan. Este es un clásico y bueno, como las mercancías no votan, pues las autoridades se preocupan de otras cosas. Pero más allá de esto, yo creo que también hay temas más objetivos. Una es la falta de datos. Cualquier municipalidad tiene datos del número de viajeros o de usuarios del sistema de transporte público de la ciudad. ¿Por qué? Porque se venden boletos, se venden billetes, se venden abonos y hay una posibilidad de hacer unas estadísticas de cómo está evolucionando la movilidad. Esto para las cargas no es posible. No es posible porque es una actividad privada y porque, evidentemente, las autoridades no tienen ninguna potestad para exigir a los operadores que les digan qué llevan, de dónde a dónde y de qué manera. Y si además esto le añadimos un tema de heterogeneidad normativa, especialmente a nivel metropolitano, que nos encontramos pues que las ciudades han crecido y que hoy la ciudad real abarca muchos municipios o abarca más de un municipio y las cadenas de suministro atravesan varios municipios que pueden tener reglamentaciones normativas, principios diferentes. Esto es un problema. Y más allá, o además de esto, nos encontramos con un problema que es la cultura de silos. Podemos hablar o nos podemos encontrar que el responsable de la Secretaría de Movilidad de un municipio tenga una visión, el responsable de la Secretaría de Comercio, de Productividad o de Industria Urbana o de Turismo tenga otra visión, o que el responsable de la Secretaría de Medio Ambiente tenga otra visión. Y por tanto hay unos silos y no hay unas visiones transversales. Mira, yo les pongo dos ejemplos felizmente superados, pero dos ejemplos que son paradigmáticos. El Plan de Movilidad Urbana de la ciudad de Barcelona para el periodo 2013-2018 era un documento de 488 páginas, de las cuales solo 20 se dedicaban a tratar las cargas, solo un 4%. En el plan de movilidad del 2024 se mejoró un poco. Era un documento de 195 páginas y de las cuales 15 hablaban de cargas. Pasamos de un 4 a un 7,6%. Digo que esto ha mejorado porque no solo Barcelona, sino también muchas otras ciudades ya se han dado cuenta
de la importancia de las cargas y por tanto que es importante tratarlas como mínimo con el mismo nivel de atención, de objetividad y de interés que se trata otros tipos de movilidad. El siguiente, por favor. Y esto, bueno, hablábamos de que las mercancías no votan, pero nos encontramos también de que la opinión pública, la ciudadanía, respecto a las cargas, tiene una visión que diría que como mínimo es poliédrica, porque como trabajadores pues, pueden exigir que los suministros a su empresa, como trabajadores o empresarios, los suministros de su empresa lleguen cuando ellos quieren, como consumidores quieren tener todo al alcance de su mano en el punto de venta, pero como conductores no quieren camiones en las ciudades. Como ciudadanos quieren zonas verdes, pero no quieren ruido, no quieren contaminación y bueno, y esto pues a veces hay que ser capaz de ver que todo forma parte de un paquete que es difícil discernir si no se tiene una visión global. Siguiente. Bueno, y finalmente el transportista. Es el eslabón débil. Nos podemos preguntar, ¿quién manda en la última milla? Pues bueno, seguro que mandan muchos o muchas, pero quien no manda es el transportista. El transportista, por un lado, tiene los requerimientos del cargador o el operador, que es el cliente, tiene los requerimientos del destinatario, que no es el cliente, pero es el que en muchos casos marca los requisitos para la forma de entrega, tiene los requerimientos de las autoridades y tiene los requerimientos de su propia estructura económica y de costos. Diríamos que aquí es un tema importante también a tener en cuenta. Siguiente, por favor. Bueno, en este contexto creo que es importante que las políticas urbanas, las medidas que se aplican en las ciudades para organizar la movilidad de cargas y la operativa de última milla sean justificadas, sean creíbles y sean consistentes y añadiría y que sean respetadas. Pero también añado que solo serán respetadas si son justificadas, creíbles y consistentes. Si no, lo que nos podemos encontrar, y nos encontramos en muchas ciudades, es en regulaciones que no se cumplen. No se cumplen porque son difíciles de cumplir con en el marco operativo de la operación de última milla. No me extiendo aquí. En el libro ustedes van a poder ver ejemplos de cosas que funcionan, que no funcionan, recomendaciones sobre prácticas de señalización, carga y descarga, etc. No me extiendo aquí. Siguiente, por favor. Y también en el libro van a poder ver algunos, digamos, el contraste entre algunos desafíos, oportunidades, algunas, casi diría, modas que nos encontramos en el ámbito de la última milla y las realidades duras. A veces se crean unas expectativas sobre mercados, por ejemplo, el caso paradigmático del delivery en Europa. No tanto en América Latina, donde el delivery yo creo que tiene más recorrido, pero en Europa en la etapa COVID y post-COVID nos pensábamos que iba a ser un sector de una dimensión enorme y al final pues ha acabado siendo un sector que tiene un nicho importante y unas funciones importantes y un mercado importante, pero
en el cual muchas empresas pues no han sobrevivido u otras han sido finalmente adquiridas por otros operadores, creando unos pocos grupos que operan en estos momentos en Europa. Creo que en muchos otros aspectos de la última milla, desde los vehículos autónomos a utilizar otros medios de transportes, etcétera, hay que ser capaz de entender y profundizar en los desafíos económicos, operacionales y regulatorios que implican. Y cuando los analicemos, quizá vemos que pueden tener sentido en algunos nichos, en algunos entornos, en algunos mercados, pero no mucho más allá de estos. Siguiente, por favor. También hay diferentes soluciones para minimizar impacto en la última milla, los puntos de conveniencia, los lockers, etcétera. Bueno, todo esto creo que es interesante analizarlo al detalle y también analizar hasta qué punto qué es más sostenible. Les pongo un ejemplo, y este también lo encontrarán en el libro. Si yo cojo mi vehículo y me desplazo 5 kilómetros para ir a un supermercado a comprar un producto, voy a generar en torno de 1,4 kilogramos de CO2. Si este producto me lo llevan a casa en una camioneta que optimiza la ruta de reparto, seguramente será un 50% de esto, por tanto un 75, aproximadamente la mitad. Pero si esta camioneta reparte 5 paquetes en un punto, en un locker, este impacto se va a reducir aún más y por lo tanto será un 10%. Y lógicamente si yo voy a comprar este producto a pie, el impacto en CO2 será nulo. Pero ¿qué pasa si este punto de conveniencia, este locker, está a 5 kilómetros de mi casa y voy en coche? Pues que el impacto en CO2 será el mayor de todos. Por lo tanto, los lockers tienen menos impacto de la huella de carbono en los lockers. Sí, si están cerca de mi casa. Si no están cerca de mi casa, pues quizás no. Todos estos temas vale la pena reflexionar, hacer números y analizarlo. Siguiente. También, bueno, pues analizar las lógicas económicas, operativas que sostienen algunas tendencias, los hubs urbanos. Se ha hablado de la ciclologística. Bueno, pueden funcionar, no pueden funcionar. ¿Por qué algunos proyectos fracasan? Bueno, yo les voy a enseñar, si por la siguiente, por favor, algunos ejemplos. Bueno, uno de los problemas de la ciclologística es que el costo por kilogramo de capacidad de carga es más del doble que en una camioneta. Por lo tanto, si no conseguimos eficiencias o incentivos económicos que compensen este mayor costo, pues claro, el problema es un problema que vamos a generar una cadena logística en un coste superior y por lo tanto tenemos que ver quién asume este sobrecosto. Igual comparáis conceptos como los hubs urbanos, los microhubs, son conceptos muy interesantes, pero requieren de esfuerzos de coordinación, de integración entre diferentes actores que no siempre son suficientemente atractivos. Siguiente, por favor. Y claro, y finalmente cosas que funcionan en un sitio pueden no funcionar en otro. Muchas veces nos enseñan un ejemplo de un tranvía que atraviesa una ciudad suiza llevando carga. Pero es que hay uno. Siempre nos enseñan porque seguramente en este caso
este sistema es aplicable y tiene sentido operativo y económico, pero quizás en otros casos no. Me voy al otro lado, en la imagen de la derecha. Mire, ahí ven un establecimiento, esto era a primera hora de la mañana, un establecimiento de un pequeño pueblo en el interior de España, un pueblo que debe tener, no creo que llegue a 5.000 habitantes. Llega el reparto de Amazon y deja los box en la puerta, tranquilo de que nadie va a recoger los paquetes, y el establecimiento, que es el punto de recogida, aún no abierto. ¿Por qué? Pues porque la confianza, en este pueblo pequeño hay unos lazos, hay unas circunstancias de confianza que permite que el repartidor de Amazon deje los paquetes allí y esté tranquilo que nadie los va a tocar. Esto puede ser posible en un sitio, pero quizás no es posible en otro sitio. Bueno, yo casi iría acabando, quizás me he extendido mucho. Bueno, les animo a los que estén interesados a seguir reflexionando sobre estos temas. Tienen a su disposición el libro Logística Urbana, que bueno, espero que les ayude a reflexionar sobre el futuro de la ciudad y las cadenas de suministro en las ciudades. De manera un poco así, como un juego, diría que incluye un viaje imaginado, ¿no? Unas pequeñas utopías o distopías a una tecnópolis, una ecópolis, una libertópolis, una pragmatópolis, haciendo un poco de caricatura de dónde nos podrían llevar a algunos extremos de algunas modas que en estos momentos pues aparecen en este ámbito. Termino aquí y quedo abierto a sus preguntas. Por supuesto, estoy abierto a sus consultas. Ahí tienen mis coordenadas. Les animo a consultar el libro y ahora quedo a su disposición para cualquier pregunta, cualquier aclaración, cualquier crítica, lógicamente. Y nada, muchas gracias. Como puedes ver, Ignasi, aquí la clase están muy animados, están escuchando, muchas gracias. Tengo algunas preguntas que me han ido llegando, ¿vale? Bueno, te leo la primera, tal como me ha llegado, y me dice, ¿existen sistemas colaborativos entre operadores para optimizar los espacios de los vehículos y reducir la cantidad de vehículos que circulan por las calles? Repito. Sí, sí, no, está entendido, está entendido. A ver, sí, los sistemas existen lógicamente, pero creo que aquí, más que de hablar de sistemas, tendríamos que hablar de organizar los lazos de confianza. A ver, en el transporte de larga distancia hay unos productos, digamos, habituales, un servicio habitual, que son las bolsas de cargas. Esto es habitual en el transporte de larga distancia, en el cual es evidente que yo me desplazo de A a B en lleno y si no hay novedades, posiblemente tenga que volver de B a A en vacío. ¿Esto por qué? Porque normalmente los flujos de intercambios no están balanceados. Esto es, pues, las bolsas de cargas permiten que al transportista quizás no pueda encontrar una carga en B para volver al menos parcialmente cargado, o pueda probar de desplazarse hasta un punto C a medio camino o en una triangulación que le permite volver cargado otra vez a A y, por tanto, compensar los costes del transporte en vacío. Las bolsas de cargas
sé que ha habido intentos de desarrollar bolsas de cargas para la última milla, pero no han funcionado demasiado bien. Esto se debe... ¿Me escuchan? Sí, 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 Sí. sí. Bien. Esto se debe a que el transporte de última milla no es tanto un A a B, sino es desde un punto de carga a hacer una ruta. Y por tanto ya no es tanto un A a B, sino es un A, B, C, D, F, y del F vuelvo. Y esto dificulta el tema. Y otro elemento que lo dificulta es que en el caso de la última milla, urbana, muchos vehículos no vuelven en vacío, sino vuelven llenos de envases vacíos, que no es lo mismo. Es normal, por ejemplo, los que distribuyen bebidas, que vuelvan con las cajas vacías o con envases vacíos. Los que suministran a supermercados, es normal que vuelvan con los con los pallets o con las las jaulas donde acumulan, donde hacen el acopio de los ítems que van a llevar al supermercado. Por lo tanto, vuelven con envases vacíos. Y esto complica digamos, esta cooperación para aprovechar la capacidad de carga en la última milla. Pero efectivamente estoy convencido que este es uno de los ámbitos de oportunidad más importantes, los espacios de oportunidad más importantes para la última milla. Estoy absolutamente convencido de esto. Tengo algunas preguntas más que nos han hecho. Quería también aclarar que luego, posteriormente, la semana que viene, estará colgado el vídeo en la página web, porque hay varias gente que lo pregunta en el chat. Estará a disposición de todos. Y aparte también hay alguna persona que te felicita por la charla, está en el chat. Y también, así, la coordinación entre los diferentes stakeholders es crucial para hacer más eficientes los procesos de última milla. Sí. Sí, claro. Claro. Esto es evidente, y bueno, ya lo ha comentado Andrés, que por cierto veo, Andrés Alcalá, Creo que se ha conectado, sí. veo que está conectado. Esto lo ha comentado Andrés, evidentemente. Este es uno de los retos o de las oportunidades importantes para mejorar la eficiencia en la última milla. Y aquí añadiría que uno de los actores que también debería estar conectado es la propia administración. ¿Por qué? Porque son actores importantes en la medida que sus decisiones regulatorias pueden incidir en lo que va a ser la última milla, y porque no tienen información. Lo he comentado antes, uno de los problemas que tienen las administraciones es que no tienen información, y por lo tanto cualquier mecanismo de coordinación que les permitiera realmente saber qué está pasando. Es verdad que hoy en día cada vez hay más informaciones open data que permiten a algunas administraciones, especialmente habilidosas y con recursos, empezar a manejar datos con una cierta, digamos, con una cierta objetividad.
pero el desafío que tienen es absoluto desconocimiento. Vale. Y yo creo, tengo aquí otra pregunta, dice, has comentado alguna cosa antes con el ejemplo del tranvía, dice, ¿sería posible utilizar los transportes públicos para facilitar la distribución en las ciudades? A ver, ¿sería posible? La teoría es que sí. La teoría es que sí. Realidad. En la práctica yo no conozco ningún caso en que esto se realice y que haya pasado más allá de la pura anécdota. Y cuando digo esto, lo digo con toda la prudencia del mundo porque estamos hablando de cosas que están de un sector que está en una dinámica de cambios muy rápida. Pero yo diría que en estos momentos ni los vehículos están diseñados para hacerlo, ni los operadores de transporte, ni las terminales. Otra cosa que es no exactamente lo mismo, se le parece, pero no es lo mismo, es que las terminales o las infraestructuras de transporte público se utilicen como espacios de distribución de hubs urbanos. Ahí sí que hay, o de puntos de entrega de última milla, con lockers, etc. Ahí sí que hay ejemplos. Ahí sí que hay ejemplos. Pero es en la infraestructura, en la estación de transporte, no en el vehículo. En el vehículo, bueno, puede haber algún caso, digamos, anecdótico, alguna experiencia, pero más allá de esto, yo no lo conozco. Y yo creo que te traslado la última pregunta, si alguien más tiene, puede aprovechar aún en el chat. Nos preguntan también No escucho. en cuanto a la distribución urbana de mercancías. Héctor, se ha cortado un momento. Disculpa, ¿Puedes disculpa. repetir? Sí, sí. ¿Qué ciudades o qué ciudad, según tu opinión, tiene implantada las mejores prácticas en cuanto a la distribución urbana de mercancías, o sea, de última milla? Según tu opinión, es la difícil. No, o sea, no, o sea, no, yo no me atrevería a decir esto, mm, a ver, esto es muy difícil de decir por varios motivos. El primer motivo es porque normalmente las ciudades y las empresas, y esto prácticamente todo el mundo, ¿no? Todo el mundo lo hacemos. Solo hablamos de las buenas prácticas, lo que nos funciona bien, pero de lo que nos funciona mal nunca hablamos. Y cuando probamos una prueba piloto, esto es muy habitual en ciudades que anuncian, vamos a hacer una prueba piloto para este sistema, tal y cual. Hay mucha publicidad de la prueba piloto, fotos, etcétera, información. Bueno, esto, si va bien, bueno, pues entra dentro de la normalidad y por tanto ya no nos enteramos. Y si va mal, como muchas veces pasa, nadie tiene ningún interés en decir que aquello que se lanzó con las fotos del alcalde, etcétera, fue mal. Por lo tanto, es muy difícil decir qué ciudad. Hombre, yo diría que las ciudades pequeñas, normalmente en las ciudades pequeñas la última milla es más fácil. Por lo tanto, claro, ¿qué ciudad lo ha hecho mejor? Normalmente en ciudades pequeñas nos encontraremos que como las problemáticas son menos complejas, pues bueno. Pero más allá de esto, yo creo que aquí estamos todos, creo que las ciudades, pero también el propio sector de operadores de última milla, en un momento de prueba-error. Probamos cosas, algunas funcionan, algunas no funcionan,
y además lo que funciona para la realidad del 2020 quizá no funciona ya para la realidad del 2025. Por lo tanto, yo ahí pienso que hay que ser un poco prudente. Sí, vale, pues muchas gracias, Inesi. Andrés, bienvenido. Veo que estás aquí. Hemos pasado tu vídeo. Muchas gracias por tu colaboración. No sé si quieres añadir alguna cosa, Andrés, pues antes del cierre. Gracias, Héctor. Gracias, Ignacio. Disculpen de nuevo el inconveniente con los horarios, pero sí, no, un poco afirmar lo que mencionaba Ignacio hace pocos momentos de la importancia de esa coordinación, de ese diálogo entre los diferentes actores. Yo creo que en la experiencia que hemos tenido nosotros de tratar de implementar esta estrategia que les mencionaba de logística urbana en Latinoamérica, ha sido de los elementos más valiosos, el poder hablar y a dialogar a los diferentes actores públicos y privados en torno a la logística urbana. Yo creo que es como lo que más se rescata y lo primero que se debería abordar para poder tener ese proceso de mejora continua que se plantea tanto en el libro de Ignacio como en la estrategia que nosotros desde CAF venimos desarrollando. Pero encantado de poder atender cualquier otra consulta y sobre todo compartir la experiencia que hemos logrado desarrollar en estos últimos años aquí en Latinoamérica. Muchas gracias, Andrés. Pues si nadie más tiene ninguna pregunta, si en directo tampoco hay nadie interesado, bueno, son tímidos, cuando está la cámara parada no lo son tanto. Quería agradecer mucho las palabras y el tiempo de Ignasi. Hace muchos años que es colaborador de la editorial, creo que hace más de 20 años que nos conocemos, que trabaja con la editorial, y es un placer siempre trabajar con él. Muchas gracias, Andrés, por tu tiempo. Muchas gracias a todos los participantes, muchas gracias a las escuelas que se han conectado y desde aquí me despido. Están por aplaudir, van a hacer ruido, o sea que me despido y muchas gracias a todos. Un saludo, hasta la próxima.